¿Qué tal? Buenos días. Arena se retiró de las mesas de negociación porque dice que el FMLN no cumple con acuerdos. De eso y más hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado esta mañana. Es un verdadero placer tener aquí en República a don Medardo González, coordinador general del FMLN. Don Medardo, como siempre, bienvenido a República. Gracias, Carlos, por la invitación. Buenos días a todos y todas. Bueno, don Medardo, Arena ha dicho que el FMLN no quiere cumplir con los compromisos y que por lo tanto no van a regresar a la mesa de diálogo hasta que no se cumpla lo que ya se firmó. Bueno, a mi juicio es una decisión equivocada. De hecho, es una medida demasiado radical. Creo que la Asamblea Legislativa es expresión precisamente de eso, de expresión de debates, de expresión de propuestas, y al final de votaciones, ¿no? Y en ese sentido, pues, hubo una votación en el que hubo una mayoría superior a la mayoría simple de 49 votos que facilitaron la aprobación del presupuesto, y debido a esto Arena toma esta medida. De hecho, creo que es repito, es una medida completamente equivocada, y nuestra postura como partido político y como gobierno también es que esperamos que Arena reflexione y modifique esta conducta. Yo quiero recordar que Arena también, no recuerdo exactamente la fecha, pero eso fue con la presidencia de Jorge Velado de Arena, que después de firmar acuerdos en Ataco, todo el mundo lo recordará, después de eso, rompieron también, no cumplieron y rompieron con aquella mesa. De tal manera, pues, que nosotros vemos que Arena más bien lo que está es, digamos, justificando una conducta. Están ya sectores al interior y fuera del mismo partido Arena que representan a la derecha del país, que están haciendo calificativos contrarios al diálogo, es decir, no ven en el diálogo un camino al cual se pueda seguir para solucionar nuestros problemas del Salvador. De hecho, en la derecha y en Arena hay ese debate al respecto del uso o no de este instrumento, de este mecanismo, por decirlo de esa manera, del diálogo. Ahora, don Medardo, Arena ha señalado que el FMLN aprobó este presupuesto con los otros partidos políticos, con el FMLN, con PCN, con GANAM y con el PDC, pero que ignoraron los acuerdos que se habían plasmado en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Perdón. Arena lo que ha dicho es que básicamente se aprobó este presupuesto ignorando lo que ya se había acordado, incluso que había sido plasmado en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Vea, lo cierto es que el presupuesto está financiado, porque ellos dicen que el presupuesto no está financiado. El presupuesto está financiado según la ley del presupuesto de nuestro país. El gobierno está obligado a mencionar las fuentes de financiamiento, no necesariamente a presentar el monto exacto de dónde va a salir. Eso es un requisito que la ley pone, y así fue resuelto en los casos de pensiones, que son 227 millones,
y en el caso también del ICFA. En esos casos, el presupuesto señala, digamos, las fuentes del financiamiento. Con eso se cubre esos requisitos. Ahora, precisamente el Partido Arena dice que no está ni contemplado los gastos en pensiones, ni tampoco el gasto del IFA, entre otros. No, es que eso es precisamente lo que ellos señalan. Y yo lo que quiero decir acá, Carlos, es que precisamente Arena no tiene razón. Es decir, sí, todos los partidos políticos, todos los diputados que votamos por esto, sí tenemos razón. Estamos cumpliendo de acuerdo a la ley, que es lo que nos exige, que se mencionen, se señalen cuáles van a ser las fuentes de financiamiento. Cuando se abren las partidas, ya se está cumpliendo con una obligación. En este caso se abrieron partidas con $1,000, lo cual ya, digamos, deja señalado el rumbo por donde debe de superarse esta situación. Es decir, sí hay explicación lógica, a este tipo de señalamientos que Arena nos está haciendo. No estamos actuando al margen de la ley, no estamos ocultando nada, y lo que estamos haciendo es resolver una situación que el país necesita resolver, ¿verdad? Como es el hecho de tener un presupuesto y que todos los salvadoreñas debemos de estar contentos de que se ha aprobado este presupuesto, de que vamos a tener posibilidad de tener financiamientos para gastos públicos de $981 millones que no se hubieran tenido si no se hubiera aprobado este presupuesto. Cantidad de cosas, ¿no? Los escalafones para los trabajadores del sector salud, para todos los trabajadores que salen beneficiados, para estos 40,000, un poco más, de trabajadores y trabajadoras que salen beneficiados con aumentos salariales, ¿verdad? Bueno, la misma Fiscalía General de la República, que va a tener la posibilidad de comenzar a construir su propio edificio, que es una necesidad que viene planteando el fiscal y la Fiscalía sobre esta necesidad. Todo este tipo de cosas no hubieran sido posibles. Bueno, la generación de empleo también es muy importante. Sin la aprobación de este presupuesto 2017, habrían menos opciones laborales. Y quiero yo decir, bueno, 10 puestos de trabajo, 100 puestos de trabajo, etcétera, son importantes para todas las personas, ¿no? Para los trabajadores jóvenes. De tal forma que, Carlos, perdón, lo que quiero yo cerrar es que con esta medida el país va a salir, sale ganando, sale beneficiado, el pueblo salvadoreño principalmente. Ahora, yo entiendo, el presidente Sánchez Serén es el jefe del gobierno y tiene que poner sobre el tapete de discusión el presupuesto general de la nación para tratar de llegar a esas metas que ha prometido el país. Ahora, y eso no se discute, lo que se discute de repente es la manera en la cómo se ha hecho. El principal partido de oposición lo que dice es que ese presupuesto se ha aprobado, no está financiado. La gente de los sindicatos han dicho que es inaceptable que solamente haya estado contemplado el 90% del escalafón, independientemente de si este es adecuado a la realidad, porque creo que usted y yo coincidimos con que no lo es, pero es ley de la República y debía haberse cumplido. Y por lo tanto, si se necesitaban fondos extras, se necesitaban los 56 votos y no los 49 que se lograron, o 43 que se necesitaban. No, mire, Carlos, de hecho, digamos que es importante que nosotros nos ubiquemos. Arena está señalando que es inconstitucional la aprobación de este presupuesto, ¿verdad? Porque no se ha respetado, por ejemplo,
la ley de responsabilidad fiscal. Yo quiero decirles que el presidente de la República, el ministro de Hacienda, el gabinete, han trabajado, y nosotros como partido político, como diputados, hemos trabajado con mucha responsabilidad en este sentido. De hecho, el presupuesto ya trae incorporados elementos importantes, como es digamos, el recorte de gastos y el ahorro en aspectos de servicios y de compras que se han reducido de una manera importante. Y podríamos decir que hay otros aspectos que están por tratarse que, bueno, se verán más adelante. Por ejemplo, darle tratamiento al tema de contratos y todo este tipo de cosas que ¿cómo se llama? Que hay que procurar que eso no se nos dispare. Resulta entonces que todo este tema de la ley de responsabilidad fiscal está siendo cumplida. Estamos trabajando con este tema, digo, de ahorrar, y luego que también es importante ya en la parte de la formalidad, Carlos, porque ellos están hablando de formalidad, de la forma más bien dicho, decirle a los televidentes que en este sentido el presupuesto general de la Nación para el 2017 ya había sido presentado, de tal manera que la ley de responsabilidad fiscal en estricto comienza a funcionar para el presupuesto 2018. Sin embargo, es importante decir que el presidente de la República, el ministro de Hacienda, están presentando un presupuesto ya tomando medidas, ajustándose precisamente en la dirección de la ley de responsabilidad fiscal. Ok, como decía, vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando acerca de este diálogo y tal vez negociación en el país. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Don Medardo, antes que continuemos, quiero que escuchemos algo de lo que dijo el expresidente Cristiani cuando se refería a las negociaciones que han sido suspendidas, por lo menos por el momento, de parte de su partido, Arena. Ya escuchamos. Todo el tiempo el FMLN ha incumplido los acuerdos a que ha llegado con Arena. Entonces, ¿qué esperan de que Arena siga así haciendo el papel de bobo porque llega a un acuerdo y no lo cumple el FMLN? Y aquí viene otra pregunta. Yo recuerdo, y ahorita que hemos estado haciendo investigación sobre los acuerdos de paz, que hubo un momento de la negociación en el proceso de paz en el que el diálogo era simplemente una parte táctica dentro de la continuación de la guerra y no estratégica, como algunos de la comandancia lo querían enfocar. ¿No será que el FMLN mira ser parte de estas mesas de diálogo como una parte táctica en lo que se prolongan las discusiones en la medida en que se van alineando los factores y las condiciones de tal manera que logre conseguir sus fines, digamos, inmediatos tal vez, y en este caso, por ejemplo, con la conformación de ese bloque que les ayudó a aprobar el presupuesto general de la Nación? Vean, Carlos, nosotros en el FMLN, pues el presidente de la República, creemos que es posible, que se puede trabajar por avanzar, por buscar el progreso de manera más o menos acelerada, un poco más acelerada que lo que normalmente las cosas caminan. Quiero decirle que nosotros, por supuesto que confiamos en el sistema político, con todas y sus, digamos, debates, críticas, reservas, etcétera, que cualquiera puede tener.
pero nosotros estamos en esto. Nosotros, pues, creemos que la Asamblea Legislativa debe y puede seguir haciendo su trabajo de legislar. Los alcaldes, el Poder Judicial, los magistrados, etcétera, todo mundo, el presidente de la República, su gabinete, todo el mundo tiene funciones. Nuestro sistema político electoral, pues que hay que consolidarlo, a nuestro juicio como FMLN funciona. Debemos de consolidar nuestro sistema electoral. Pero todo esto, Carlos, toda la experiencia que nosotros tenemos después de la firma de los acuerdos de paz, de haber transcurrido ya 25 años, lo que nos dice es que de verdad que hemos avanzado, hemos caminado muchísimo, y principalmente en el tema político, en el tema de la institucionalidad, de la democracia, de las libertades que nosotros vamos teniendo. Y bueno, el país ha venido y viene caminando en el terreno social, en el terreno de la inclusión social, y donde tenemos una pata coja, por decirlo de esa manera, es precisamente en el terreno económico, que desde hace 25 años venimos teniendo prácticamente un crecimiento insuficiente para las necesidades del país. Ahora, entonces, Carlos, sí me gustaría tocar ese tema, don Medardo, pero yo solo quiero cerrar. Quiero decirle, sí confiamos en que debe caminarse por ahí, pero hay cosas en las que nosotros podemos trabajar extrasistema, bajo el instrumento del diálogo, en este caso convocado por Naciones Unidas o llamado por nosotros, por el presidente de la República a Naciones Unidas, podemos acelerar precisamente esta y vamos a hablar más adelante de los acuerdos de prosperidad o de segunda generación, como dicen algunos, pero en este punto coyuntural, el presidente Cristiani básicamente dicen que utilizan la mesa, o entiendo, leo en sus palabras, que utilizan la mesa de diálogo tal vez para prolongar algunas situaciones que les den la oportunidad luego de lograr conseguir fines que no necesariamente tienen que ver con las personas con las que están dialogando enfrente. En otras palabras, estarían utilizando simplemente para la fotografía, como dicen algunos, al partido Arena, y mostrarse dialogante frente al público. Mire, son palabras definitivamente del señor Cristiani y de los militantes del partido Arena, que lo que quieren es ahorcar las finanzas del gobierno, ¿no? Y están en su esfuerzo. Miren, nosotros entendemos que Arena precisamente esté haciendo esfuerzos por acumular fuerzas políticas para ganar las elecciones en el 2018 y en el 2019. Eso es entendible. El asunto es que Arena no quiere dar ningún paso en este sentido y en este terreno. Mire, es que es cierto, en la Asamblea Legislativa se pueden seguir discutiendo todos estos temas fiscales, pero ¿para qué sirve el diálogo? ¿Para qué sirven las mesas extra? En este caso, voy a decirlo así, Asamblea Legislativa, para tener un compromiso, un comprometimiento, no solo de los diputados, sino de los diputados y de las direcciones de los partidos políticos. Y el presidente también está mencionando y está trabajando el diseño que se está utilizando en los consejos nacionales, en el de seguridad, en el de educación, etcétera. De tal manera que no solo los partidos políticos, Carlos, estén incorporados en estos mecanismos, sino también sectores sociales, trabajadores, empresarios, etcétera. Eso ya lo veremos más adelante. Es decir, para eso serviría precisamente estas mesas
para apoyar los esfuerzos en la misma Asamblea Legislativa. Yo, de hecho, nosotros creemos que Arena está digamos, empecinada, está cerrada a todo este tipo de trabajo por este momento. De hecho, nosotros mantenemos nuestra postura, nuestro planteamiento abierto al diálogo, y eso esperamos, Carlos. Esperamos pues que más adelante, más temprano que tarde, Arena nuevamente regrese a estas mesas de diálogo. Ahora, don Medardo, hay una distinción conceptual entre, digamos, oposición y resistencia. Uno resiste algo que es ilegítimo, como una ocupación extranjera, y se opone a algo legítimo, como un gobierno democráticamente electo, como el del presidente Sánchez Serén. Pero los académicos de ciencias políticas te dicen que la oposición tiene que ser leal. Usted lo que está planteando al hablar acerca de que Arena busca asfixiar las finanzas del gobierno con el fin de ganar una elección, es básicamente una acción deliberada, perniciosa y maliciosa en contra de la República, con el fin de ganar más votos y tener una mejor correlación en la Asamblea Legislativa y posiblemente un mejor posicionamiento para llegar al Ejecutivo, de tal manera que pueda implementar un programa de gobierno. Mire, no es una oposición nosotros lo que creemos es que precisamente Arena está sobreponiendo su interés electoral por sobre el interés del país. Quiero decirle que nosotros como partido político ya hemos tenido mayoría, arriba de mayoría de grupo parlamentario en la Asamblea Legislativa. Hemos tenido también el número clave de 29 diputados arriba, ¿verdad? Y nosotros siempre, después de debates, después de estar en el muñequeo político correspondiente, al final nuestro partido político, el FMLN, siempre terminó votando. Nunca le cerramos las finanzas de ese tipo, de manera como Arena lo está haciendo en estos momentos para el gobierno de la República. Bueno, quiero decirles que cuando a la salida del presidente saca la Asamblea de la República, y nuestro partido precisamente dio sus votos para que hubiera una mesa limpia en relación, digamos, a la salida de este cuarto gobierno del partido Arena. Nosotros lo que estamos viendo es que hay una actitud, y Carlos y yo lo he dicho, esto es algo que no responde únicamente al partido Arena. También en este juego participó la Sala de lo Constitucional con el tema de declarar inconstitucional los 900 millones de dólares, precisamente que a nuestro juicio como FMLN, esa medida política, esa medida de declarar inconstitucional estos 900 millones de dólares para bono, ocasionó esta crisis en la que tuvimos, ¿no?, como país en los últimos meses del año. Leo en sus palabras, don Medardo, entonces, que la oposición no es intelectualmente honesta y por lo tanto sería desleal. ¿Es así? Es así, Carlos. De hecho, quiero decirles que nosotros vemos en Arena, de hecho, una actitud de no querer resolver los problemas de este país. Quiero decirle que bueno, nosotros lo que estamos haciendo con el presupuesto nacional es tratar de que haya medicina en los hospitales, que haya fondos para arreglar escuelas, para el pago de los aumentos salariales. Eso es lo que estamos tratando. Arena hasta hoy no ha votado ningún presupuesto
de ningún año mientras el FMLN ha estado allí en Casa Presidencial. Ok, con eso ya vamos a la pausa. Seguimos hablando acerca de estos diálogos que tal vez nos lleven a negociaciones. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Don Medardo, ya casi para cerrar este tema, en torno al presupuesto general de la Nación, ya hablamos acerca de la manera en la que se ha aprobado y cómo de repente la oposición está en contra de cómo se ha hecho. Quiero que pongamos algo en pantalla porque de repente también aquí hay otro punto, otro ángulo, otra arista de este problema o de esta situación que algunos ya le están haciendo frente. Uno de ellos es el expresidente de la ANEP, el señor Jorge Dadú. Él escribió lo siguiente en un editorial para el periódico El Diario de Hoy. El verdadero problema es que el gobierno no le alcanzan los miles de millones que recauda de los salvadoreños porque los despilfarra en acciones populistas, compra de voluntades, ataques sistemáticos a las instituciones democráticas, propaganda innecesaria, contratación de activistas en las instituciones públicas y otras de las actividades que le salen caras a la ciudadanía y que no solo tienen el propósito de avanzar el proyecto antidemocrático del Frente. Hay que decir que esto perfectamente lo podría haber escrito alguien del Frente durante los 90 y posiblemente se hubiera aplicado casi igual a los gobiernos de Arena. Vean, fíjese que yo me llamó la atención esta columna y lo leí. Y en realidad me pregunté si esta es una postura también al interior de Arena, del partido, de la institución Arena. Estas son el tipo de posturas, digamos, clásicas del señor Jorge Dabú, ya lo conocemos, y lo que tiene es un rechazo, digamos, a todo lo que signifique oposición, ¿verdad? Yo creo que con este tipo de posturas hubiera quedado bien en los años 70, en los años 60, con este tipo de posturas. De hecho, y yo quiero insistir en este asunto, el diálogo puede ser un asunto táctico, de manejo, de discurso nada más. Si las partes, digamos, no nos comprometemos de manera honesta a identificar cuáles son los temas y enfrentar el planteamiento. Yo quiero decirle algo, Carlos, y es que, por ejemplo, en el tema de seguridad pública, fíjese que hay algo que el señor Dabú señala con respecto a la seguridad pública, las sugerencias del señor alcalde de allá de Nueva York, el señor Giuliani, que dejó, etcétera. Hay una buena cantidad de aportes en el terreno de la seguridad. Pero ¿qué es lo que pasa? Ciertamente ni este gobierno, ni ningún gobierno, ya sea de Arena u otro partido o del FMLN, no vamos a poder aplicar. ¿Por qué? Porque un gobierno solo no lo puede hacer. Necesitamos la voluntad política de la mayoría de sectores. Necesitamos crear un consenso político institucional, pero también necesitamos un consenso político social. Eso es lo que yo creo y estoy convencido en eso. Bueno, yo al final me quedé leyendo, porque leí desde el principio al final el artículo del señor Dabú, y creo que lo único que le faltó
poner al final es Viva Arena, es decir, adelante vamos a ganar con Arena. Ahora, don Medardo, es decir, usted comprenderá que, bueno, es cierto que suena un poco gracioso lo que usted está diciendo, pero usted comprenderá que una persona de a pie, digamos, comúnmente razonable, miraría que el señor Daoud tiene muchos puntos a su favor en este párrafo. Por ejemplo, dice, miles de millones que recaudan y se despilfarran de repente. Por ejemplo, tenemos en el evento para los 25 años, vimos cómo desfilaron una serie de funcionarios en camionetas Toyota Land Cruiser que pueden valer entre $60,000 y $80,000, de repente, dependiendo de los extras que le pongan. Tenemos que la Asamblea Legislativa, la Junta Directiva, tendrá un seguro privado médico de entre 4,5 millones a 6 millones, dependiendo de cuánto salga. Luego se gastaron los $500,000, por ejemplo, en ponerle los nombrecitos a los curules de los diputados. Luego, algunas personas no verían como justificado la contratación de 50,000 personas durante la administración Funes a la administración del presidente Sánchez Serén. Es decir, mucha gente razonable podría ponerse a pensar y decir, bueno, todo esto que se está dando en el gobierno, realmente el señor Daoud no está tan fuera de base en lo que está diciendo. Mire, de hecho, pues yo puedo decir que hay cosas que este gobierno y los gobiernos venideros tendremos que trabajar. De hecho, estamos en un momento de la vivencia de nuestro país que no lo teníamos hace una década. Todo este tema de la transparencia, que por cierto, bajo propuesta del primer gobierno del FMLN es que se aprobó esta ley. Todo el trabajo contra la corrupción, la toma de medidas para reducir gastos, para reducir grasa, dicen los financieros, todo ese tipo de medidas están por ejecutarse. De hecho, yo quiero decirle a usted que estamos hablando precisamente del gobierno central. Nosotros creemos que hay que revisar temas, ¿verdad? Sobre el tema de la contratación de más personal para el sector público, que parece que hay que detener ese tema. El tema de los aumentos salariales también hay que racionalizarlo de acuerdo a los ingresos del Estado. Es decir, por supuesto que hay cosas que hay que revisar y hay que ver. Okay, o sea que sí tiene puntos válidos el señor Daoud dentro de todo. Aunque tal vez la motivación la cuestione usted. Ahora, pregunta, por ejemplo, él habla de ataques sistemáticos a las instituciones democráticas. ¿Se ha visto a simpatizantes, por ejemplo, o supuestos simpatizantes del FMLN, de alguna manera acosando a los magistrados de la Sala de lo Constitucional? Y eso es algo que cabe dentro de este argumento que él hace. No, yo creo que eso es un invento, definitivamente, ¿no? Eso no tiene en absolutamente nada. El señor Daoud es un hombre con posturas muy ideologizadas y muy sesgadas, ¿no? Ok. Don Medardo, hablemos ahora siempre del uso del dinero público. Hemos leído y nos hemos informado acerca de una serie de organizaciones no gubernamentales que son beneficiadas con dineros de los contribuyentes a través de partidas que se aprueban en la Asamblea Legislativa. Quiero que pongamos algo en pantalla que dijo el doctor René Portillo Cuadra, diputado del Partido Arena. También lo dijo para el diario de hoy. El doctor Portillo Cuadra dijo lo siguiente: nosotros queremos una reforma encaminada para que la Corte de Cuentas informe a la Asamblea el resultado de las auditorías financieras, operacionales o de gestión realizadas a las actividades de entidades, organismos o personas que reciban asignaciones de recursos públicos. Se había cuestionado, por ejemplo, el periódico digital El Faro había publicado que una de esas organizaciones no lucrativas habían estado o estaban vinculadas a un familiar, por ejemplo, del presidente de la Asamblea. Pero ese es solamente un ejemplo. ¿Cómo justificamos a los salvadoreños el uso o adjudicación de sus recursos a estas organizaciones no lucrativas, que no dudo, algunas de ellas deben tener una función buena, pero cuando, por ejemplo, en los hospitales tenemos demasiadas deficiencias? Vean,
hay una práctica que no es nueva, no es de esta asamblea, una práctica que cuando el FMLN llegó a la Asamblea Legislativa en el 94, ya era una práctica que venía, estoy hablando del 94, una práctica que ya venía funcionando. De hecho, hay, digamos, en este caso el Estado facilita recursos a instituciones que le dan aportes importantes. Y en este sentido hay dos áreas, el área de salud y el área de educación, en las que hay instituciones que ayudan al Estado, digamos, y hay instituciones con mucho prestigio que no tienen nada que ver con ¿cómo se llama?, con promociones políticas de ningún tipo, ni partidarias ni de otro tipo. Es decir, son instituciones eminentemente educativas, lo mismo en el terreno de la salud. Pero sí es importante ver que también han habido de este tipo de ONGs que, digamos, algún dirigente político ha estado incorporado en la junta directiva de la institución, ¿verdad? No como dueño de la institución, sino como parte de la junta directiva. Ese es un aspecto. Luego, otro aspecto también importante que hay que decir al señor Cuadra es que, por supuesto, que nosotros como FMLN consideramos que todo fondo público debe de ser auditado. No puede quedar nada fuera. Ya esto es una función de la Corte de Cuentas de la República y no corresponde a la Asamblea Legislativa ver el tema. Eso corresponde a la Corte de Cuentas de la República, de tal manera que debe de hacerse, debemos hacerlo, ¿no? Yo lo que creo también que esto es una búsqueda de argumentos que no tienen piso. Ok. Como decía, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos acerca de cómo deberían lucir esos acuerdos de segunda generación. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Don Medardo, hablemos acerca de esos acuerdos de segunda generación. En estas investigaciones que hemos hecho de los acuerdos de paz, la comandante, bueno, entonces comandante Nidia Díaz, hoy diputada Nidia Díaz, nos decía que en Nueva York, ya casi para la fase final de las negociaciones, habían hablado hasta 72 horas los dos equipos negociadores acerca del tema económico social. El doctor Héctor Dada nos dijo que el Foro Económico y Social había sido desafortunadamente el gran fracaso de las instituciones que se habían creado producto de los acuerdos de paz. El doctor Escobar Galindo nos dijo también que simplemente, a pesar de que tal vez había toda la buena voluntad de poner esos temas a discusión, no era tal vez el momento histórico de hacerlo, no porque no hubiese voluntad, sino que simplemente las condiciones no se daban. Ahora, muchos sabemos que algunos de los problemas que tenemos en este país no son exclusivamente de la administración eficiente o ineficiente del Estado. Muchos de eso también tienen que ver con el modelo económico que nosotros podemos tener en este país. La pregunta es, don Medardo, si se llegaran a sentar, primero que nada, ¿quiénes deberían estar incluidos en esos segundos acuerdos de paz o acuerdos de segunda generación? ¿Quiénes deberían estar ahí? Sí, cómo no. Primero quiero decirle algo, Carlos. Yo tengo una opinión con respecto a este tema del Foro Económico Social y de por qué no hubo, digamos, cambio en el modelo, en el económico social, socioeconómico. Y es que los acuerdos de paz, digamos, el resultado político, los acuerdos de paz, son precisamente la expresión de una correlación de fuerzas con la que se terminó.
dos partes que representaban posiciones y fuerzas, correlaciones. De hecho, no dio para tratar, para modificar. Y el sector empresarial pues fuerte del país, simple y sencillamente se levantó de la mesa o nunca llegó a la mesa y no se entró a darle tratamiento. ¿Y qué pasó? Que el Partido Arena estaba ya implementando su programa, su proyecto neoliberal. Eso es lo que pasó durante esos 20 años. De tal manera que yo sí tengo esa conclusión. Y en segundo lugar, con respecto ya al tema de los acuerdos de nación, quiero insistir en lo siguiente. Creo que es correcto pensar en que no podemos parar al país. De hecho, tenemos elecciones para diputados y alcaldes que son fundamentales ya dentro de un año, por decirlo así. Tenemos elecciones presidenciales también dentro de 2 años y meses. Es decir, y los partidos políticos, y principalmente el partido más fuerte de la oposición, Arena, pues está haciendo sus esfuerzos y está aplicando una estrategia. El asunto es, pero resulta que nosotros como país, como El Salvador, somos un país reconocido en el mundo, que tuvimos un buen resultado político después de la guerra, y Naciones Unidas siempre pone el ojo en nuestro país, y decidió Naciones Unidas apoyar. El secretario general nombró precisamente un facilitador. Yo lo que creo, lo que considero, es que debemos de trascender a esta situación, digamos, inmediata electoral, y deberíamos de trabajar aspectos, digamos, que pudiéramos darle tratamiento, a los que pudiéramos llegar a conclusión en todas las áreas. Quiero darle un ejemplo, Carlos, para darme a entender. Por ejemplo, ya mencioné el tema de seguridad pública. Yo creo que es importante hablar sobre este tema de seguridad pública. Debemos, las partes, elaborar un listado de temas, de temáticas, y ver en cuáles nosotros nos aproximamos, en cuáles coincidimos, para partir desde ahí, como se dice, de las cosas más elementales y simples a las cosas un poco más complejas. Ahora, hay que caminar, Carlos, hay que comenzar este camino. El camino de los acuerdos de paz no fue fácil, y tampoco lo va a hacer. Ahora, don Medardo, hay una situación, digamos, que es cualitativamente distinta a la situación actual, tal vez, que tenemos versus la situación de entre 1989 y 1992, cuando se firman los acuerdos de paz. El apremio, la urgencia. Por un lado, hay un empate militar, es decir, el frente no logra la insurrección del pueblo en el 89, el ejército no derrota al FMLN. Los norteamericanos deciden que bajarán la ayuda militar al Estado salvadoreño, por lo tanto el ejército no puede mantener la lucha. El bloque soviético lo mismo, se cae. De hecho, esa es una situación de apremio que te pone contra la espada y la pared para generar un estado crítico dentro de la crisis que te obliga a negociar, a ofrecer y a ceder. Pero actualmente, ¿cuál es la situación de crisis que tenemos? Y le voy a decir por qué. Los muertos los siguen poniendo la zona oriental de la capital del país. Los pobres son los que siguen emigrando. Los políticos no tienen crisis, tienen buenos salarios, tienen buenas camionetas y tienen seguros privados. Buena parte de
la clase empresarial en este país puede seguir haciendo dinero incluso con los pírricos o raquíticos crecimientos económicos que tenemos en este país, y por lo tanto para ellos tampoco hay crisis. Y tampoco hay crisis en este momento para las clases medias que están relativamente seguras detrás de las murallas de sus colonias. Entonces, ¿dónde está realmente la crisis? O sea, para los tomadores de decisiones. O sea, porque yo lo que estoy viendo es que todos los que estamos hablando acá, hay unos que están muy acomodados y para ellos no hay crisis, y para los que tienen crisis, esos no tienen poder de decisión. Vean, Carlos, de hecho, nosotros como FMLN y como gobierno, el presidente de la República, estamos convencidos que insisto, que además del funcionamiento y de la puesta en práctica del programa que el presidente ha ofrecido, además de todo eso, además de saber que en la Asamblea Legislativa se está precisamente trabajando por el país, legislando, se necesitan para poder acelerar procesos, tomar acuerdos de país, acuerdos de nación. La celeridad, la urgencia y la emergencia es eso. Precisamente, Carlos, y voy a seguir hablando del tema de la inseguridad. Nosotros estamos muy optimistas de que hemos avanzado en el tema de detener el avance de los delincuentes en el país, pero por supuesto que no estamos satisfechos. Nosotros creemos que para poder precisamente dar pasos acelerados, para ir ganando mayores niveles de confianza, ganar los espacios públicos, nosotros necesitamos la participación activa no solo del gobierno, del partido de gobierno. Necesitamos, este país necesita, como usted dice y su programa también, la República necesita un consenso de los distintos sectores. Nosotros vamos a seguir insistiendo, Carlos, porque así lo creemos, y no es una cosa de sentido táctico, es una cuestión de sentido fundamental, de sentido estratégico para el país. Por supuesto que nosotros vamos a seguir haciendo nuestro esfuerzo como partido político por ganar las elecciones legislativas, ganar las elecciones presidenciales. Pero eso no puede estar, no puede negar lo que debemos hacer por nuestro país. Ok, don Medardo, antes de irnos, sé que hoy es una fecha muy importante y tal vez desafortunada para el FMLN. Uno de los grandes líderes de su partido habría fallecido este día, ¿no? Así es, quiero decir al pueblo salvadoreño que ahora el FMLN está conmemorando, estamos recordando a nuestro líder, a Chafik Handal, que murió precisamente un día como hoy, hace 11 años, ¿verdad? Y él pues fue un líder en todo este proceso de los acuerdos de paz. Era el jefe de la delegación del FMLN, él era miembro de la Comandancia General, un hombre con mucho compromiso con la patria, con la República, un hombre con mucho compromiso con el pueblo salvadoreño. Quiero dar un saludo a la familia, a toda la militancia y a todos los votantes del FMLN, y que recordemos a nuestro líder. Gracias, Carlos. Bueno, muchísimas gracias a usted, don Medardo, por haber estado esta mañana aquí en República, contestando preguntas un poco incómodas, pero para eso estamos también. Para eso estamos. Y por eso lucha usted. Así es, por eso. Ok, ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.
Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.